¿Cómo están? Buenas noches y gracias por aceptar estar en el programa. Creo que es muy importante, todo Guatemala está escuchándolos y también la comunidad internacional. Las primeras reacciones a esto, candidato Arévalo, por favor, y también, por supuesto, Karin, los escucho con atención. Muy buenas noches, Fernando. Bueno, pues viendo los despropósitos que causa la desesperación de quienes sienten que se les acaba el negocio que han venido cultivando durante décadas, el negocio de la corrupción ejercido desde la política, esta acción de judicialización que lanza el Ministerio Público a través de un juzgado, que es el juzgado que es usado normalmente para la conducción de este tipo de operaciones espurias, no cambia, sin embargo, el elemento central, y es que, de acuerdo, y tal y como lo dijo el Tribunal Supremo Electoral, estamos en la segunda vuelta. Los resultados de la primera vuelta han sido certificados. Se ha certificado que los partidos que sacaron la mayoría de votos para el primer y segundo lugar han sido la Unidad Nacional de la Esperanza y el Movimiento Semilla, y en consecuencia, en este momento estamos ya en la segunda ronda de esta contienda electoral. Estamos peleando ya la segunda vuelta. Nosotros, a partir del día de mañana, entramos en campaña, porque de ninguna manera vamos a obedecer una decisión espuria e ilegal como la que ha sido emitida por ese juzgado gracias a la acción de un fiscal que está profundamente comprometido con la corrupción, que es un operador de estas élites político corruptas, y que es evidente que no tiene ningún tipo de sustento legal. En primer lugar, Fernando, usted lo dijo, el artículo 92 es claro, la ley electoral y de partidos políticos, que es una ley de rango constitucional, dice que efectivamente no se puede suspender a un partido político después de la convocatoria a la elección y hasta que esta elección haya terminado, por la que la decisión que se ha tomado es una decisión no únicamente ilegal, es inconstitucional. En segundo lugar, un juzgado penal no tiene competencia para suspender a un partido político, porque es una competencia que, de acuerdo a el tribunal, al ordenamiento jurídico guatemalteco, le compete exclusivamente al Tribunal Supremo Electoral. Ni siquiera está contemplado dentro de las causales para la cancelación de un partido político algún tipo de discusión o debate alrededor de la irregularidad que pueda haber habido o no en las firmas, al margen de que esto sea un proceso espurio. De manera que lo que tenemos es un conjunto de ilegalidades e irregularidades a las que recurre el Ministerio Público, a las que recurre el fiscal corrupto Curruchiche, precisamente porque ya no tienen en este aparato político corrupto otros argumentos, después de que el cotejo que tuvo lugar en las últimas semanas evidenció cuál es la voluntad popular, y es que la segunda vuelta tiene que ser peleada por la Unidad Nacional de la Esperanza y por el Movimiento Semilla. Nosotros, Fernando, seguimos adelante, la campaña está en marcha, y nosotros pondremos esta noche mismo y mañana los recursos legales necesarios para hacer valer nuestros derechos como partido político que ya ha sido reconocido como uno de los que tiene que contender para la segunda vuelta, y para defender el proceso electoral y para defender la democracia guatemalteca, Fernando, porque en última instancia lo que este tipo de acciones hace es poner absolutamente en cuestión la idea de tener un Estado de Derecho basado en la interpretación de leyes ciertas. Se lo anticipé, ¿se acuerda, candidato? Se lo dije el lunes. Se lo dije el lunes con estas palabras: la posible judicialización de Semilla. Se lo dije, lo veía venir.
Aquí hay algo que me preocupa mucho más, independientemente de la investigación que ahora hablaremos, de lo que acusa el Ministerio Público, la Fiscalía, y es que estoy hablando en este momento, mientras estoy con ustedes escuchándolos, estoy hablando con la exfiscal general Thelma Aldana. La exfiscal general Thelma Aldana, en torno a lo que ya mencionaba yo y usted subrayaba sobre el que no podrá suspenderse, de acuerdo a la ley, no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado. Thelma Aldana me dice, hay una nota del juez al Tribunal Supremo Electoral diciéndole que en 24 horas acate su resolución y suspenda la personalidad jurídica de Semilla. Le pregunto, Thelma, lo que usted me está diciendo es que prevalece entonces la orden del juez sobre el Tribunal Supremo Electoral. Me dice sí. Sí. En cuanto el juez le entregue la nota, el Tribunal Supremo Electoral tiene que suspender la personalidad jurídica de Semilla. ¿Qué hay que hacer? Me dice Thelma, revocar la resolución del juez a como dé lugar. Hablemos de todo esto que me dice Thelma Aldana al regresar, si le parece. Es el candidato a la presidencia, Bernardo Arévalo, acompañado de su binomio, Karin Herrera, quien está esta noche aquí en Conclusiones. Ya regreso. Estoy de la cuenta con Bernardo Arévalo, es el candidato presidencial por el Movimiento Semilla, acompañado de su binomio Karin Herrera, cuando hace un par de horas se suspende la personalidad jurídica a Semilla, cuando ya también el Tribunal Supremo Electoral había oficializado resultados, anunciado la segunda vuelta. Aparece esto del Ministerio Público de Consuelo Porras. Me dice también Thelma Aldana que el juez, bueno, que lo primero que tienen que hacer, dice, es deben revocar la resolución del juez. ¿Cómo? Impugnando la resolución. Se lo voy a preguntar ahora si es lo que pretenden hacer mañana mismo, impugnar la resolución del juez. Ahora, me dice, esto es muy importante, es que son tantos enredos legales. Dice Thelma Aldana, el juez cometió prevaricato. ¿Por qué? Porque es una resolución contraria a la ley de rango constitucional. Claro, ya lo mencionábamos, la ley de rango constitucional, que habla precisamente de que no se puede suspender a un partido una vez registrado durante la elección y hasta que no se lleve a cabo la misma. Pero se va a tener que acatar, después se tiene que revocar. ¿Qué es lo que van a hacer? En vía legal, toda esa información de Thelma Aldana, era la fiscal general de Guatemala, lo tiene muy, muy claro. Ustedes lo tienen igual de claro. Es decir, van a impugnar de inmediato esta resolución. ¿Cuál es el siguiente paso, Karin Herrera, Bernardo Arévalo? Sí, Fernando, nosotros vamos a introducir una serie de recursos legales, uno de los cuales va a ser la impugnación de esta resolución. Hay otras medidas que estamos contemplando y que van a ser introducidas. Y efectivamente, nosotros estamos convencidos de que aquí es un caso clarísimo de prevaricato el que se ha cometido, porque se ha dictado una ley una sentencia que lo que hace es interferir en un ámbito en donde no la única ley que tiene preeminencia de acuerdo al bloque constitucional guatemalteco es la ley electoral y de partidos políticos. De manera que el intento del juzgado séptimo de suspender el proceso electoral o tomar decisiones sobre suspensión o no de un partido, sobre la base de consideraciones legales que no son parte de la ley electoral y de partidos políticos, es claramente ilegal, es una interferencia y le corresponde al Tribunal Supremo Electoral rechazar una orden que no tiene fundamento legal de acuerdo a la constitución política del país. Y por eso nosotros estamos claros de que seguimos adelante, las elecciones siguen en pie, nosotros introduciremos todos los recursos legales correspondientes para hacer valer nuestro derecho y llegaremos a esa segunda vuelta para darle a los guatemaltecos la opción de que se respete la voluntad expresada en las urnas, sin que sea frenada o burlada por las Cortes.
Ahora, vamos a hablar acerca de esto. Dice Curruchiche, indicios de que posiblemente más de 5,000 ciudadanos habían sido adheridos ilegalmente a Semilla, falsificando su letra y firma. Lo niega, es falso, tiene dudas. ¿Qué dice Bernardo Arévalo? Nosotros sabemos, Fernando, que hubo una falsificación de una firma que cuando eso quedó comprobado por un examen grafológico que hizo el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, nosotros hicimos una investigación interna y fuimos a hacer la denuncia de la persona que era responsable de esa falsificación. O sea, es decir, el movimiento Semilla, en cuanto se dio cuenta que había una firma falsificada en los documentos de adhesión de ese momento, nosotros fuimos los que fuimos a poner una denuncia de la que nunca nos dieron cuenta. Esa denuncia la puso el movimiento Semilla en el mes de marzo, 22 de marzo, si no me equivoco, Fernando, y hasta el día de hoy nunca nos dieron acceso al expediente, que no estaba en reserva, sino sencillamente nunca nos permitieron conocer cuál era el curso que se le había dado, cuál era el tratamiento que se le estaba siguiendo, y claro, entendemos